Buenos días, hermanos. Inclinamos nuestros rostros en oración. Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias por la bendición que me permites ver aquí a mis hermanos, bendito Padre. Señor, en esta hora pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza, esta escuela dominical, bendito Padre. Pidiendo que me pongas en mi boca, Señor, las palabras idóneas para dirigir el mensaje a mis hermanos, Señor. Y así, al igual que pongas sus corazones, Señor, dispuestos y sus oídos prestos, bendito Padre, para este momento. Señor, de aquellos hermanos que están en el camino, bendito Padre, te ruego que apresures sus caminos, Señor, que los guardes libres de todo tropiezo en sus caminos, Señor. Yo te lo pongo en tus manos en esta hora, en nombre de ti, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, creo que suena un poquito más de hermanos, no por lo que voy a dar hoy, ¿no? Porque sí es importante. Esto que vamos a ver es el primer evangelio, no es Mateo. Es la primera historia del nacimiento, vida, misterio, muerte, resurrección, exaltación de Jesucristo. Es la historia, la primera jamás escrita, hermanos. No es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, ni tampoco es Juan. Podemos considerar que esto que vamos a ver es una porción, es más profunda de las Escrituras, revelando la importancia de Cristo en la cruz y a través de la resurrección. Es el texto que yo leí, hermanos, es el más grandioso acerca del significado de la muerte de Cristo en toda la Biblia. Además, es el texto más asombroso, hermanos, e importante para verificar la inspiración de las Escrituras. Es una porción de las Escrituras de la cual contiene las expresiones más ricas, hermanos, acerca del Evangelio. Está lleno de predicciones asombrosas, profecías que son tan complejas que solamente Dios sabía que estas iban a suceder. Y fue escrito, hermanos, 7 siglos antes de que estos hechos acontecieran. Amén. Hermanos, este texto es el que abarca, como les decía, más de la cruz en toda la Biblia. Es un tributo más rico de la muerte sacrificial, expiatoria, vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Este libro no tiene paralelo, hermanos, alguno con el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren a él mismo, a este libro, este capítulo, casi en cada línea del texto. Este texto, hermanos, va de la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde los propósitos de Dios al enviar a Cristo, a la coronación de Cristo al final de la historia. Abarca desde la humillación, el rechazo, la injusticia con la cual el Hijo de Dios fue tratado, y nos lleva hasta su juicio, su ejecución y su logro en la muerte, hasta su resurrección, su ascensión, su herencia, su exaltación, su coronación y su reino eterno. Todo esto, hermanos, en un solo capítulo. Todo esto. Hermanos, si las epístolas del Nuevo Testamento por algún motivo se llegaran o se perdieran, y si tuviera solo este capítulo, hermanos, sería suficiente para proclamar el Evangelio, para salvar a los pecadores. De hecho, hermanos, antes de que hubiera un Nuevo Testamento, un hombre, un eunuco, que se encontró con Felipe y fue llevado a la salvación mediante este capítulo. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? ¿De qué capítulo? Isaías 53, hermanos. Hermanos, pues como saben, va a haber preguntas para que estén atentos. Y como en la escuela, pues los que estén bien atentos, no les voy a preguntar. ¿Ok? Bueno, hermanos, les decía, este libro y en particular este capítulo, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Isaías 53. Es un capítulo, hermanos, platicaba con el pastor, esto, hermanos, es una preparación solamente de 45 minutos, hermanos, pero es asombroso este libro, hermanos, lo que vamos a ver ahorita,
del principio al fin, hermanos. Yo creo que este es un estudio que a lo mejor si el pastor tiene tiempo, yo creo que nos diera, es un estudio que lleva por lo menos, yo creo, más de 10 horas, un estudio a lo mejor dividido en diferentes etapas, porque muy interesante, hermanos. Y vean también lo interesante de este libro, hermanos. Vean tantas semejanzas que hay, hermanos. El profeta Isaías escribió su libro en 2 secciones, del capítulo 1 al 39 y de 40 al 66. ¿Sí notan aquí algo, hermanos, con estos números? Ok. Y es un libro muy interesante, hermanos, de tal manera que tiene 2 testamentos, si así lo vemos. La primera sección son 39 capítulos, como el número de libros que hay en donde, hermanos, en el Antiguo Testamento. La segunda sección que va de 27 capítulos, como los libros, 27 libros del Nuevo Testamento. Mucha coincidencia, hermanos. Hermanos, y la sección final, así como el Nuevo Testamento, en su corazón, en su médula, tiene la historia de Cristo. Está dividida, este libro está dividido en 3 secciones de 9 capítulos que son equivalentes a los 27 libros. Estamos hablando de los últimos 27. Está dividido de 3 en 3, que da los 27. Los primeros 9 libros de estos últimos 3 hablan de la liberación de Israel, de los enemigos terrenales. Esos son los primeros 9 capítulos. Los últimos 9 capítulos, hermanos, hablan de la liberación de Israel. Y los 9 capítulos del medio, hermanos, hablan de la liberación de Israel del pecado mediante la obra del Salvador. Entonces, hermanos, como podemos ver, los últimos 27 capítulos son de liberación temporal, histórica, futura, escatológicamente hablando, y en medio, redentoramente. Los 9 de esa sección del medio hablan de la salvación. El capítulo del medio, hermanos, es el capítulo 53. La sección del medio de Isaías 53 es donde nos habla que fue herido por nuestras transgresiones y fue azotado, hermanos. Y entonces, tomando prácticamente la perspectiva amplia, hermanos, nos lleva a la sección medular de este capítulo 53. Y luego vemos en la mitad del capítulo 53 la obra de Cristo, conforme Él se entregó como sustituto que llevó la ira de Dios por nuestro pecado. Hermanos, aquí me llamó mucho la atención y anduve buscando, hermanos, porque los judíos se van sobre el Antiguo Testamento, sobre la ley. Ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Ellos están esperando aún al Mesías, pero es lo que me extrañó a mí. Dije, bueno, pero quiere decir que Isaías está el libro en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Entonces, hermanos, encontré de que el capítulo 53 viene siendo la cámara de tortura para los rabinos. ¿Por qué? Porque está dentro del Antiguo Testamento y habla clara y específicamente de Cristo, hermanos. ¿Por qué la cámara de tortura de los rabinos? Porque rechazan a Cristo. Entonces, ¿qué hacen ellos con Isaías 53? Si está dentro del Antiguo Testamento, donde claramente habla de Cristo, como les decía. Y sí, efectivamente, esto es una cámara de tortura para ellos, porque tienen que explicar, definir por qué el Antiguo Testamento, y habla ahí precisamente de todo esto de la presencia de nuestro Jesucristo. Y también ha sido llamado, por lo que vi aquí, hermanos, la conciencia culpable de los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque huyen de este capítulo que apunta de manera directa y clara a nuestro Señor Jesucristo. Por eso huyen, hermanos. Entonces, por eso digo que es algo muy, muy interesante, hermanos. Algo muy... Todos los libros son interesantes de la Biblia. Pero yo creo que este en particular, hermanos, si ustedes vieron todas las semejanzas que hay, los 2 testamentos que escribe Isaías, la coincidencia de los números de los capítulos, tanto que semejan a los libros del Antiguo Testamento como a los libros del Nuevo Testamento.
donde ya se habla de nuestro Señor Jesucristo precisamente en el Antiguo Testamento, hermanos, y precisamente en este punto. Bueno, hermanos, es Isaías 53, el libro sobre el cual, el capítulo sobre el cual vamos a tratar, hermanos. Hermanos, hoy vamos a considerar precisamente este capítulo de Isaías, Isaías 53, donde tenemos el sacrificio de Cristo. Si les pido, hermanos, tengan sus Biblias en la mano, hay versículos que los voy a leer, se los voy a contar algunos nada más como referencia. Y pues bueno, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por los pecadores fue presentada aquí, hermanos, en este libro, como les dije, ¿hace cuánto tiempo? Exactamente, 700 años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. Entonces, dígame, ¿no es algo extraordinario que el profeta escribiera de algo que todavía no acontecía durante 700 años antes, hermanos? En el Salmo 22, hermanos, tenemos lo que llamamos, se lo pueden ahí apuntar, hermanos, en el Salmo 22 podemos tener lo que llamamos la radiografía de la cruz. Y el capítulo 53 de Isaías, que nos corresponde estudiar el día de hoy, hermanos, tendríamos la fotografía de la cruz. En estos dos pasajes, hermanos, tenemos más detalles en cuanto a la crucifixión de Cristo que en los mismos evangelios. Por eso yo les decía que si se llegaran a perder las epístolas de los evangelios, con este capítulo sería suficiente, hermanos, para llevar a cabo la salvación de los pecadores. Ahora, hermanos, el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, nos permite ver algo, hermanos, del sufrimiento que él padeció y que no encontramos en ningún lugar, hermanos. Antes de seguir adelante, hermanos, sería bueno que hiciéramos una pausa para contestar la pregunta que algunos se pueden hacer o se pudieran estar haciendo en este momento. ¿Cómo sabe uno que Isaías se está refiriendo aquí a la muerte de Cristo? Hermanos, Isaías escribió, como hemos indicado, antes de que hubiese nacido nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede uno estar seguros, hermanos? ¿Alguien sabe? Okay, hermano. Sí, ya en la Biblia nos viene hablando, hermanos. Bueno, esto, hermanos, es la misma pregunta que hizo ¿quién? ¿El tesorero de quién? De la reina Candace de Etiopía. ¿De quién estamos hablando? ¿Recuerdan? Ok. Quien se encontraba de regreso a su país luego de haber ido a adorar a Jerusalén. Felipe se encontró con él en el camino en el desierto y este etíope estaba leyendo, ¿qué, hermanos? Durante su viaje precisamente estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Pues bien, esa fue la pregunta que él le hizo a Felipe. ¿Recuerdan a alguien que le dijo? Okay, le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y esto lo tenemos en el libro de Hechos, hermanos. Ahí nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, desde el capítulo 53 de Isaías, hermanos. Hermanos, el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 38, te lo repito, Juan capítulo 12, versículo 38, cita un pasaje de este capítulo 53 de Isaías. Y él aplicó allí lo que se decía a sí mismo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en su epístola a los romanos,
a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Y repito, Romanos, capítulo 12, versículo 6, cita este mismo capítulo en relación al Evangelio de Cristo. Ahora, si querer decir más de lo que indica esta referencia mencionadas, hermanos, queremos afirmar que Isaías capítulo 53 se refiere ¿a quién, hermanos? A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, correcto. Y aún más que eso, hermanos, como les decía, esta es una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo allí. Este capítulo, hermanos, como ya hemos indicado anteriormente, nos dice dos cosas en cuanto al Señor Jesucristo. En los primeros 9 capítulos, hermanos, tenemos el sufrimiento. En los primeros 9 capítulos tenemos el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento del Salvador. Y en los versículos del 10 al 12, si lo pueden ver, hermanos, tenemos la satisfacción del Salvador. Verán que estas dos cosas pertenecen a la una con la otra, están relacionadas, el sufrimiento y la satisfacción. ¿Hasta aquí vamos todos en la misma, hermanos? Ok. El sufrimiento, hermanos, siempre precede ¿a qué? A la satisfacción, esas dos cosas que habíamos visto ahorita. Entonces, el sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Hay demasiadas personas hoy que tratan de tomar algún atajo para llegar, hermanos, a la felicidad, tratando de evitar todas las cosas duras, las experiencias difíciles de la vida. ¿De qué manera, hermanos? Bueno, hermanos, no se puede tomar un atajo en el camino a la satisfacción. No se puede. Hay muchas personas que piensan que si toman un pequeño curso sencillo de 1 a 2 semanas o 7 a una clase una vez por semana o por varios meses, que de alguna forma u otra, hermanos, pues les dará la respuesta para todos los problemas de la vida y que uno está bien equipado y en ese momento con la armadura de nuestro Señor. Pues bien, hermanos, así no es como Dios hace las cosas. No hay un camino corto, hermanos. Ni siquiera Dios tomó el atajo, hermanos, para llegar a ese objetivo. Hermanos, si fuese así, Él podría haber evitado el camino de la cruz, ¿están de acuerdo? Pero así no son las cosas, hermanos. Y pudo haber aceptado la corona. Esa fue la sugerencia que Satanás le hizo, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero el sufrimiento, hermanos, siempre viene antes de la satisfacción. Y eso ha sido expresado en diferentes formas. Por ejemplo, a través de la prueba que viene, el triunfo. ¿El sol sale detrás de qué? De las nubes. ¿La luz sigue a qué? A las tinieblas. Y las flores salen después, hermanos, ¿de qué? De la lluvia. Así es, hermanos, como funciona. Esa parece ser la forma en que Dios hace siempre las cosas. Y ya que ese es su método, entonces, pues, hermanos, es la mejor manera. Esa es la mejor manera, hermanos. Digamos, hermano, que usted está sentado en este momento envuelto en tinieblas de la vida. Las pruebas ante usted, los problemas, le subyugan. Y en el presente, pues, el horno ardiente, pues, es su porción, hermanos. Hermanos, y si usted está saboreando lo amargo sin lo dulce, si eso es lo que le sucede a usted en este momento, hermanos, permítame decirle y animarlo, hermanos, y fortalecer su fe diciendo que usted se encuentra en el mismo camino de Dios. Amén. Y que por último lo lleva a la vida si usted anda con Él. Por la noche, hermanos, dice la palabra, por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dice la Escritura en Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así es lo que dicen las Escrituras, hermanos. Pensando, hermanos, en esas cosas, observemos entonces el sufrimiento del Salvador. Este capítulo 53 de Isaías comienza con una gran pregunta un poco enigmática. Leamos el primer versículo, hermanos. Están todos en su Biblia, capítulo 53.
Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, en este primer versículo que estamos leyendo, pareciera que el profeta aquí está presentando una queja, porque la gente no cree su mensaje. Aquello que se le había revelado a él no era recibido por los hombres, y eso es siempre la triste tarea del profeta, hermanos. Cuando Dios llamó a este profeta, a este hombre Isaías, en el capítulo 6 de su libro, hermanos, le dijo: tú recibirás un mensaje que la gente no va a querer oír y no te van a escuchar. Y por cierto que esa fue su experiencia cuando él habló aquí acerca del Salvador sufriendo. Su mensaje siempre es rechazado hasta que ya es demasiado tarde. Los mensajeros de Dios no han sido bienvenidos ni recibidos, hermanos, con los brazos abiertos, por lo que hemos visto a lo largo de las Escrituras. Los profetas han sido lapidados, el mensaje no ha sido obedecido, y eso es cierto también en el día de hoy, hermanos. Actualmente sigue sucediendo lo mismo. Pensamos que en este mismo instante, como les digo, sigue y se sigue ocurriendo y sigue pasando lo mismo, hermanos. Hermanos, ustedes recordarán que después de la Primera Guerra Mundial, cuando todos estaban hablando acerca, bueno, hace muchos años lo vimos en la historia, lo vimos en documentales, hermanos, ya que una vez que había pasado la guerra, pues estaban hablando acerca de la paz y de la seguridad. Era algo no muy popular, ni siquiera en ese momento sugerir o pensar en una siguiente guerra. La opinión pública en ese entonces, hermanos, demandaba que se hundieran todos los buques de guerra, que los países pusieran en efecto un desarme total, porque los líderes de entonces decían que el mundo ya estaba bien para disfrutar de la democracia. Como hemos dicho, estamos hablando acerca de la Primera Guerra Mundial, hermanos. En ese entonces había unos cuantos profetas de Dios ocupando algunos púlpitos de las iglesias. Esa gente no era pacifista, pero a ellos tampoco les gustaba la guerra, hermanos. Ellos estaban declarando en términos que no dejaban lugar a dudas que Dios había dicho que habría guerra y rumores de guerra, mientras tanto hubiera ¿qué? Pecado, hermanos, en el mundo. Mientras existiera la injusticia y el mal en el mundo, indicaban que la guerra no era una enfermedad superficial, sino que era un problema del corazón, algo profundo, hermanos. Y tenían razón. Y sus predicciones se confirmaron cuando comenzó, ¿qué, hermanos? La Segunda Guerra Mundial. Cuando, hermanos, cuando otros declaraban que Cristo era un pacifista, ellos destacaban el hecho de que el Señor Jesucristo había dicho que el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Quizá nosotros hemos podido llegar a conocer a hombres de Dios, hermanos, que eran fieles siervos del Señor Jesucristo y que buscaban complacer a Dios antes que a los hombres. Y encontramos que su mensaje era rechazado en su mayor parte. Esta clase de predicador no era muy popular con las multitudes, hermanos. Sin embargo, el predicador liberal sí era aceptado por la gente. Pero al pasar del tiempo se ha demostrado que el fiel siervo del Señor Jesucristo tenía razón. Los sucesos del presente demuestran que él estaba hablando por el bien de la nación y no era un enemigo de su patria. Él era un profeta de Dios y él podía decir con Isaías que ha creído en nuestro anuncio. Hermanos, debemos estar seguros de que en este instante hay muchas voces que están tratando de despertar a las naciones para que regresen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y a pesar de todo esto, hermanos, hay multitudes que se están dirigiendo a ciegas a un espejismo y piensan que siguen en ese camino, todo va a quedar bien al final, y no es así. Pues bien, hermanos, el apóstol Pablo decía, a ver si lo recuerdan, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
y por las ideas que se expresan públicamente, nosotros podemos saber que hay muchas para los que predican de la cruz. Esto es entera locura, hermano. Tenemos que admitir que hay muchas predicaciones que dejan mucho que desear, pero no podemos pedir disculpas por esto, hermanos. Pero Dios dice que la gente iba a identificar la cruz con la locura, y por tanto, este mensaje es un desafío, un reto a esas personas, porque existe una razón para pensar como ellos lo hacen. Dios dice, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, sería bueno que el hombre le diera la oportunidad a Dios, pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas de actuar del hombre para lograr las cosas. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte, dice la Escritura. También nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, hermanos. Hermanos, si nosotros cuando estamos enfermos, llamamos a un especialista, un doctor o un médico, sea la enfermedad que nos está atendiendo, no esperamos que esta persona utilice remedios caseros o lo que nos utilizamos en casa. Quizá nos confunda un poco la forma de actuar de él, pero nosotros seguiremos ¿qué, hermanos? Para estar bien. ¿Qué vamos a seguir? Las instrucciones que él nos dé, la receta la vamos a seguir al pie de la letra para que nosotros restablezcamos nuestra salud, hermanos. Entonces, no deberíamos de estar haciendo igual, hermanos, actuar con Dios de la misma manera que lo hacemos con un especialista. Si Dios nos dice, estas son las leyes, estas son las reglas, tendríamos que seguirle igual, hermanos. Pero aún nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Existe una razón muy concreta por la cual los hombres, hermanos, no creen en el evangelio de Dios. A los hombres les gusta pensar de Dios que estuviera sentado en algún lugar en el cielo, en algún trono elevado. Hermano, los antiguos hablan de sus dioses, cuyas moradas no estaban junto a las de los hombres. Los griegos colocaban a sus deidades en el monte donde, hermanos, ¿se acuerdan? Monte Olimpo. Y los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos y truenos desde las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra y haya estado entre los hombres, el que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado para poder comprenderlo. La mente moderna, hermanos, llama esto derrotismo. No quieren tener nada que ver con esto. Hermano, una deidad que sufre como que es contrario al pensamiento humano, ¿no? Una deidad que está sufriendo. Sin embargo, hermanos, hay algo fascinante, como les decía, hay algo especial precisamente en este capítulo 53 de Isaías, hermanos. Aquí vemos a alguien sufriendo de una forma tal, hermanos, como ninguna otra persona ha sufrido. Ahí le vemos sufriendo de una forma muy intensa. Y hermanos, existe una extraña atracción hacia ella, hacia su cruz. Él dijo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, el sufrimiento tiene una atracción, el sufrimiento en particular tiene una atracción muy especial. Hermanos, el dolor nos hace unirnos. Cuando vemos nosotros a una pobre criatura quejándose, lamentándose, cubierta de sangre, hermanos, nuestros corazones de alguna forma instintiva, así lo pueden ver, de una forma instintiva, hermanos, se unen a esa persona. De alguna forma queremos ayudar, ¿cierto? ¿No? Cuando vemos eso es algo instintivo, hermano, queremos ayudar. Es posible por algunas razones por la cual la Cruz Roja tiene tanta atracción y aceptación en el corazón de los hombres, por ese instinto de ayuda, hermanos. Nuestra simpatía es fuerte hacia aquellos que han sido víctimas de las guerras, de la barbarie del siglo XXI. Hermanos, el dolor nos coloca a todos, hermanos, en el mismo nivel.
Es algo que mantiene unido a los hijos frágiles de la humanidad que sufren. Es por eso, hermanos, que los invito ahora a que miremos los grandes sufrimientos que padeció el Hijo de Dios. Hermanos, permítanle a Él que acoja nuestros corazones fríos y que los lleve a ese cálido sacrificio suyo, hermanos. Que nos muestre su amor radiante. Isaías, pues, dice en la segunda parte de este primer versículo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto quiere decir que Dios se ha remangado, hermanos. Y esto es algo simbólico en una actuación, como les decía, tremenda de este capítulo, hermanos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se nos sugiere ahí que esta fue una obra fácil para Él. Nunca nos dice que se cansó. Por ejemplo, el salmista, hermanos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso de obra de sus manos, hermanos, nos demuestra que utilizó, yo creo, simplemente nada más sus dedos para hacerlo, hermanos. Aquí hablando sobre un escritor, el doctor Kelmench, decía que cuando Dios creó el universo físico, no tuvo que esforzarse mucho. Cuando Dios creó los cielos y la tierra fue sin mucho esfuerzo, hermanos. Él habló y le dio existencia a las cosas, y cuando Él descansó en el séptimo día, ni siquiera estaba cansado. Él simplemente había finalizado todo y estaba complacido con lo que Él había hecho. Ya no era necesario para Él levantarse y hacer algo que había quedado sin hacer. Ya no, hermano. Solamente contempló su obra. Pero, hermanos, cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que Él desnudara su brazo. Su obra más grande fue la salvación. Una de las objeciones que presenta la salvación de Dios, hermanos, es que es gratis. Ahora, si uno indica que es gratis, para el hombre, entonces, eso es correcto. El hombre no puede pagar nada por la salvación y tampoco tiene nada que ofrecer por la salvación. La razón por la cual es gratis la salvación para el hombre es porque Dios tuvo que pagar todo, hermanos. Dios pagó todos nuestros pecados. Como les decía, Él tuvo que desnudar su brazo. Él dio a su Hijo para que muriera sobre la cruz, hermanos. La redención es una obra infinita que solo Dios puede lograr. La salvación, hermanos, es gratuita, pero por cierto que no es algo barato, hermanos. No es algo barato. Aquí tenemos ante nosotros a la persona de Cristo. Se nos dice aquí algo acerca de su origen en cuanto a su humanidad. Hermanos, vamos a leer el versículo 2, estamos en el capítulo 53 de Isaías. Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, Cristo, aquí habla de Cristo, era una raíz de tierra seca. Eso quiere decir que el momento en que tuvo lugar el nacimiento de Cristo, hermanos, la familia de David había sido quitada en cuanto al reino se refiere. Su familia era nada más que campesinos ya, hermanos. Ya no eran reyes como en esos tiempos, hermanos, del rey David. Esto lo podemos ver de la vara que provenía de Isaí. Ya no eran príncipes, sino campesinos. La nación de Israel estaba bajo el yugo, bajo la bota romana. No eran libres. El Imperio Romano no produjo una gran civilización, hermanos. Ellos eran buenos imitadores de una gran civilización. Sus logros fueron mediocres y tenían una pseudocultura. La base moral había desaparecido. La hombría viril y la feminidad virtuosa habían desaparecido también, hermanos. Y habían sido reemplazados por una ciudadanía que amaba el placer y las orgías. La religión de Israel había prácticamente desaparecido. Lo único que había quedado era un rito vacío y sus corazones continuaban fríos e indiferentes. Hermanos, tal era la situación cuando vino Cristo. Él procedía de una familia noble que había sido cegada, de una nación que había llegado a ser vasallo de Roma en un día y en una época que era decadente. La flor más hermosa, hermanos, de la humanidad vino proveniente de un lugar seco, como lo dice la Biblia.
y de periodo similar al de la historia de la humanidad. Vino proveniente de un lugar seco, nuevamente, y similar a la historia de la humanidad, hermanos. Humanamente hablando, hermanos, era imposible para que se diera, y en la generación que fue producido, hermanos. Sin embargo, Él vino, hermanos, Él vino de Dios. Quizá, hermanos, podamos ilustrar esto de alguna manera un poquito más sencilla, hablando de tierra seca. Si ustedes y yo estuviéramos andando por el desierto, hermanos, no se ve ninguna planta y de pronto encontramos una hermosa planta que está creciendo en el desierto, hermanos. Esto nos sorprendería mucho, ¿no es cierto? Verla en el desierto. Y, hermanos, nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo una planta podría crecer en el desierto? Lo consideraríamos un milagro, hermanos, ¿verdad? Pues bien, la llegada de Cristo a este mundo, hermanos, fue algo así. Y esa es una de las razones por la cual la evolución siempre ha tratado de librarse del Señor Jesucristo y de quien es Él. Porque la humanidad, hermanos, no lo puede producir. Sin embargo, Él vino a esta humanidad. La evolución nunca puede crear a Jesús, hermanos. Lo interesante es que Él es diferente. Él es una raíz de tierra seca. Ahora, el profeta pone, hermanos, nuestra atención inmediatamente en el sufrimiento y la muerte en la cruz. Dice, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. De este pasaje, hermano, algunas personas han querido decir que Cristo era una persona sin ningún atractivo y quizá deformado de alguna manera. Hay algunos hermanos que aún se han atrevido a sugerir que su apariencia personal era repulsiva de alguna forma. Y eso no puede ser cierto, hermanos. ¿Por qué no puede ser cierto? Porque él era, ¿qué, hermanos? Un hombre que perfecto. Y los evangelios, hermanos, no indican nada en cuanto a su deformidad. Si buscan, no van a encontrar nada en el evangelio que hable sobre la deformidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fue sobre la cruz. Y la deformidad, hermanos, te lo vamos a ver. Quería tocar aquí nada más algo, una semblanza, hermanos. ¿Han visto ustedes cuando se viene la época de las películas de la muerte de nuestro Señor Jesús? Y creo que hay una impactó a todos en su momento. La de Mel Gibson. Donde nadie estaba acostumbrado, hermanos, a ver a nuestro Señor Jesucristo deformado de la cara. Descarnado, hermanos. Y eso es lo que podemos ver que sí fue, pero después, hermanos. Y eso fue algo que impactó y que creo que se queda corto, hermanos, a lo que realmente pudo haber sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, fue sobre la cruz que esta declaración en cuanto a Él llegó a ser una realidad verdadera, como les decía. Su sufrimiento, hermanos, fue tan intenso que Él fue en realidad desfigurado, hermanos, y deformado, que ya ni siquiera parecía un hombre. Lo que sucedió en la cruz, hermanos, no fue algo muy hermoso que digamos. Fue en realidad algo terrible de observar. Hay algunos hoy que fabrican algunas cruces que son muy atractivas, pero eso no representa su cruz, hermanos. Su cruz no era algo bueno de observar. Su sufrimiento fue algo indecible. Su muerte fue horrible. Él no tenía ya forma humana como resultado, hermanos, del trato brutal al que fue sometido. Hermanos, naturalmente nosotros queremos saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? Bueno, notemos cuidadosamente la respuesta que tenemos aquí en el versículo de este capítulo 53 de Isaías. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora el profeta temía, hermanos, que nosotros llegáramos a perder el significado de esto. Y como se pueden dar cuenta, por lo tanto lo menciona entre 2 o 3 veces, hermanos, en este capítulo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole al padecimiento. Hermanos, nuestras almas se llenan de aturdimiento
Bueno, me aturdo cuando veo esas escenas, hermanos, y cuando he leído, cuando recordamos que fue Dios quien trató al hombre perfecto en forma tan terrible. Nosotros no lo comprendemos y esto nos lleva a preguntar a Dios, ¿por qué Dios trató de tal manera? ¿Qué fue lo que hizo para merecer este trato, hermanos? Miremos nuevamente la cruz. Cristo estuvo sobre la cruz 6 horas, colocada entre el cielo y la tierra entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas el hombre hizo lo peor que podía hacer, hermanos. Le ridiculizó, le escupió, le golpeó, le clavó sin misericordia en esa cruz cruel, hermanos. Y luego se sentó para ver cómo moría. Al mediodía, luego de que él había estado colgado en esa cruz por 3 horas, agonizantes, Dios puso un velo sobre su hijo, hermanos. La oscuridad de las tinieblas cubrieron esa escena, ocultando del ojo humano esa transacción entre el Hijo y el Padre. Cristo llegó a hacer el sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado. Él fue tratado como pecado, hermanos. Se nos dice que él no tenía pecado. ¿Fue hecho qué, hermano? ¿Pecado por quién? Por nosotros. Si usted quiere saber si Dios odia el pecado, hermanos, observe la cruz. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mira a su hermano. Si quiere saber si Dios castigará el pecado, vean a sus hijos que tienen. Los hijos tienen los tienen en casa. Vean a sus hijos, hermanos. A ese hijo amado de su corazón. Imagínenselo soportando todas esas torturas. Hermanos, ¿cómo podríamos imaginarnos que nosotros podemos escapar si no aceptamos tan grande salvación? La cruz se convirtió en un altar donde contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él no estaba muriendo por ninguna otra persona. Él estaba muriendo por ustedes y por mí, hermanos. Escuchamos lo que dice el profeta aquí en el versículo 5 y 6, hermanos, de este capítulo 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, él estaba ocupando su lugar, como les decía, su lugar y el mío. Él no había hecho nada malo, hermanos. Él era santo sin culpa, inocente, puro, limpio, y se había separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó para ustedes y para mí, para que pudiéramos llegar a ser salvos, hermanos, hoy en día. Hermanos, ¿pueden ustedes pensar en un pecado peor que rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador, hermanos? Deje al Señor iluminar sus mentes, hermanos, y su corazón para que usted considere seriamente este asunto que estamos viendo y acabamos de ver. Hermanos, volvamos a leer. ¿Alguien me puede ayudar a leer nuevamente, por favor, del capítulo 53, versículos 5 y 6? Isaías 53, versículos 5 y 6. Vamos a leerlos nuevamente, por favor, hermanos. Alguien que lo pueda leer, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Gracias, hermano. Amén. Aquí tenemos un pasaje maravilloso, hermanos, de las Escrituras. Creo que hay varias cosas que necesitamos saber en cuanto a todo esto aquí. Y más adelante mencionaremos una o dos en el transcurso de este estudio, pero en este instante quisiera decir que cuando el profeta Isaías dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, surge la pregunta, ¿curados de qué? ¿Somos nosotros curados de alguna enfermedad física? Este es el significado principal, hermanos. Bueno, vamos a permitir que Simón Pedro interprete esto gracias a la inspiración del Espíritu de Dios. Hermanos, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, repito, capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro, dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿sanados de qué, hermanos? ¿Ok? Bueno, de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados, hermano. Ese es el significado principal. Ahora, hay algo maravilloso que destacar del versículo 6, hermanos. Ustedes pueden notar cómo comienza la palabra todos y finaliza diciendo todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros. ¿Y cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el verdadero problema de la humanidad hoy en día? ¿Cuál es el problema con usted y conmigo, hermano? Bueno, se indica aquí, hermanos, en este versículo, cada cual se apartó de qué? Se apartó por su camino. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. El hombre se ha ido por su propio camino, abandonando el camino de Dios. Y las escrituras nos dicen, hay camino que parece derecho al hombre, pero sus fines son como camino de qué, hermanos? De muerte. Eso lo vemos en Proverbios 16:25, hermanos. Y en Proverbios 3:6 nos dice también, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, ¿qué? Tus veredas. El problema, hermanos, es que cada uno se fue por su propio camino, aun cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más, hermanos? Amén, hermanos. Juan 14:6. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hermanos, este pasaje que tenemos ante nosotros aquí, nos indica que Él estaba ocupando nuestro lugar, como lo habíamos ya mencionado anteriormente. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Por cierto que nuestros corazones se conmueven y muestran simpatía hacia Él al morir. Sobre ese madero, por cierto, que no dejamos de conmovernos, hermanos, al observar tal pena y dolor. Tendríamos que ser personas de demasiada sangre fría, hermanos, que no demostramos los sentimientos que hay en nuestros corazones. Hermanos, se dice que cuando a un antiguo gobernante francés se le contó acerca de la crucifixión de Cristo, fue tan sacudido por esa historia que él se puso de pie, desenvainó su espada y dijo, si solo hubiera podido estar allí con mi amigo. Sin embargo, hermanos, Cristo no quiere su simpatía. Él no murió para ganar eso. Él no murió para reclutarle a usted para que le defienda. Eso no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba caminando en camino a la cruz, las mujeres de Jerusalén, recordarán este pasaje, estaban llorando. Y Él se volvió a ellas. ¿Recuerdan qué les dijo? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Amén, hermanas. No llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Eso lo vemos en Lucas 23:28. Porque dice, hermanos, en Lucas también 23:31, Lucas 23:31, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ellos hasta tomaban al Hijo de Dios y lo trataban de esa manera. Él no está buscando, como les decía, hermano, la simpatía. Permítame decirle que es posible que nuestros corazones sientan simpatía por él al morir allí. Y por cierto que esto, hermanos, nos conmueve. Pero, hermanos, Él no murió para ganar nuestra simpatía. Alguien puede estar pensando que Él murió como un mártir. ¿Creen que murió como un mártir? ¿Por qué? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Por qué creen que no murió como un mártir? Porque Él no estaba luchando por una causa perdida, hermanos. Por eso no murió como un mártir. Él no murió como un mártir quien en su muerte canta alabanzas de gozo y confesaba que Cristo estaba a su lado. Él no fue que murió así, hermanos. Eso es un mártir. Él no murió como un mártir. Podemos comparar esta muerte con la de Esteban. Esteban triunfante dijo, ¿recuerdan? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo vemos en Hechos 7:56. Si lo gustan anotar, Hechos 7:56. Lo tenemos ahí en la Biblia. Hechos 7:56. Y luego, hermanos,
pues aquí Esteban pidió que el Señor no tomara en cuenta el pecado de ellos, que ellos estaban cometiendo. Quería que él perdonara a aquellos que le estaban apedreando. Hermano, Señor Jesucristo no murió de esa manera. Él murió abandonado de Dios. Él dijo, recordarán en Mateo 27, 46. Repito, Mateo 27, 46, ¿qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue diferente. Él murió solo con los pecados del mundo sobre él, hermanos. Ahora, alguien tal vez diga, bueno, qué influencia maravillosa debería de ejercer la muerte de Cristo en nuestras vidas al contemplar su vida y su muerte. De seguro que deberíamos ser persuadidos a apartarnos, hermanos, con esto que ya hemos visto, persuadidos a apartarnos del pecado. Sin embargo, hermanos, esa no ha sido la experiencia del hombre. A propósito, hermanos, ¿cómo ha obrado en sus vidas? Si nos podemos hacer esa pregunta, ¿cómo ha obrado en sus vidas después de ver esto, ¿no? Es el punto de vista, hermanos, que no satisfará la explicación de otras declaraciones que encontramos en este capítulo. Hermanos, y por último, leamos, tiempo a terminar, leamos el versículo 6 otra vez. Dice, vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor, cuando ya lo tengan. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nada de esto es suficiente para explicar, hermanos, su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por usted y por mí. Y Él, hermanos, Él tomó nuestro lugar. Bueno, hermanos, vamos para aquí. Como pueden ver, este es un estudio muy interesante, es un libro muy apasionado, hermanos. Ustedes lo pueden leer, lo quieren leer. Es una breve enseñanza de 45, 50 minutos, pero es algo extenso. Platicaba con el pastor que posiblemente es un estudio hasta de 10 horas, hermanos. Entonces, pues, hermanos, agradezco a Dios me haya permitido estar aquí frente a ustedes y compartirles este mensaje. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, para terminar el servicio. Bendito Padre, te agradezco en esta hora, Señor, porque me has permitido, Señor, estar aquí frente a mis hermanos, Señor. Me has permitido llevar tu mensaje en estos momentos, Señor. Señor, te pido que igual ante estas fechas próximas, igual te sigamos reconociendo, bendito Padre, como nuestro Salvador, Señor, nuestro único Salvador, bendito Padre. Y con nuestros corazones se abran, Señor, para recibirte, y de aquellos que aún no te han recibido, bendito Padre, que pronto sean llamados ante ti, bendito Padre. Señor, pongo en tus manos el próximo servicio, Señor, las próximas actividades de la iglesia, y te pido por aquellos hermanos que están en camino y por los que ya están aquí, te agradezco, Señor, porque los has traído con bien.